En muchos lugares, inclusive estoy escuchando algunos comentarios ahí por las redes sociales, cuando por ejemplo se producen las ponencias sobre el tema de la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana, muchos ya comentan y dicen ya el tema está como que el tema está trillado y no se resuelve el tema. Yo quiero decirle a ustedes que ese tema no se va a resolver, porque la inseguridad tiene que ver con el incremento de la delincuencia, tiene que ver con la conducta humana. Imagínense un Perú donde no haya delitos, faltas, ¿cierto? Prácticamente sería una especie de un paraíso. No habría delitos, no habría faltas, no habría errores, una sociedad perfecta. Eso obviamente no va a suceder. Es algo así como, por ejemplo, que en una época estaba en debate el tema del hambre, y seguían hablando del hambre, y el hambre no iba a desaparecer, pero sí se puede reducir el hambre. Por lo tanto, se puede reducir los índices de inseguridad, los índices de incremento de la delincuencia, porque ustedes saben muy bien, todos sabemos muy bien, que los índices de la actividad criminal, no son exactamente los mismos, ¿no? Acá tenemos a representantes de la Policía Nacional y ellos tienen estadísticas. Y no siempre es igual, siempre se producen determinados aumentos y bajas. Por lo tanto, el tema de la inseguridad ciudadana es muy importante. Antes, hace 20 o 30 años atrás, el tema solamente se debatía en las instalaciones de lo que era antes la Guardia Civil. Y solo la Guardia Civil tenía competencia para ver temas de la tranquilidad pública, de la seguridad interna. Pero eso cambió. Y sucedió lo que todos nosotros sabemos que lo que pasó en la década del 80, ¿no? Y por eso se unificaron las tres fuerzas policiales, ¿no? La GC, la PIP, la Policía Nacional. Y juntas enfrentaban el problema de la tranquilidad pública. Se hablaba más del tema de la tranquilidad pública. Pero esto se comenzó a complicar. Y por esa razón que también en muchas partes del Perú fueron decretadas zonas de emergencia. Y el ejército, las Fuerzas Armadas intervinieron en el tema de la tranquilidad pública, porque se consideró ese conflicto armado o terrorismo, se consideró ya no como un problema de tranquilidad pública, sino de seguridad nacional. Y recuerden ustedes que a fines de los 80 comienzan a surgir los primeros cuerpos de serenazgo, de tal manera que ya no solamente era la Policía Nacional, el Ejército, sino también las municipalidades, sin que exista ley de serenazgo ni ley de sistema de seguridad ciudadana, ingresan a la labor de la seguridad interna y surgen los serenazgos en Miraflores, Surco inicialmente y luego ya a nivel nacional. Recién, 13 años después, tenemos la ley del SINASEC, la ley del Sistema Nacional, en la cual ya se legaliza la participación de los serenos. Pero no solamente son ellos, sino también, como muchos recordarán, existían y siguen existiendo las rondas campesinas y los grupos de autodefensa. Ellos también intervienen en el tema de la seguridad interna. Las rondas campesinas, hasta el día de hoy, es más, tienen su ley, su propia ley, que les permite de una u otra manera intervenir, inclusive sancionar a las personas que cometen infracciones, que cometen delitos. ¿Okay? Y por eso que ahora nosotros hablamos de un sistema nacional, en la cual ya no solamente es como al inicio las fuerzas policiales, sino ahora intervienen los gobiernos locales, gobierno nacional, gobierno local, pero también interviene la sociedad civil organizada, llámese rondas campesinas, llámese grupos de autodefensa rural o urbana, o las juntas de seguridad ciudadana, donde muchos participamos a través de la policía, de la OPC o de las municipalidades. ¿Se dan cuenta? Entonces existe ya un sistema nacional que con su propia ley, y es la que crea ese llamado CODISEC, los comités de seguridad ciudadana a nivel distrital, cuyos presidentes formalmente son los alcaldes de más de 1.800 municipalidades distritales de nuestro país. Entonces, pero a pesar de eso, siguen existiendo problemas. Hace unos años atrás, porque es importante ver el mapa, ¿no? Hace unos años atrás, estamos hablando hace poco, ¿no? 5 o 6 años, se hablaba inclusive del término del pandillaje. El pandillaje juvenil comenzó a ser también un fenómeno
un fenómeno social que tenía que ver, se confundía con la barra brava, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este pandillaje juvenil tenía una determinada edad, porque generalmente eran jóvenes. Cuando ya eran tíos, base 3, base 4, ya pasaban a otra etapa, la etapa que muchos conocemos como el sicariato, ¿cierto? O la criminalidad organizada, o sea, los grupos ya organizados, con presidentes, con estructuras, con abogados, con contadores, organizaciones eminentemente delictivas. Entonces, el tema se comienza a complejizar. Cuando nosotros hablamos de inseguridad ciudadana, entonces, ya nosotros nos estamos refiriendo al tema de la delincuencia, de los delitos comunes, robo, asalto, sino son varios factores que se involucran. Otro tema, otro fenómeno que tiene que ver con eso, también, por ejemplo, el tema del tráfico ilícito de drogas, ¿no? Que son en dos niveles. Uno es el gran nivel, pero aparte tenemos el nivel de la microcomercialización. Muchos de los jóvenes que, por ejemplo, yo defiendo en los tribunales, son jóvenes que salen de la universidad de 17, 18, 20 años, ¿no? Y que consumen su cocaína y que se les acaba, pero como no tienen plata, porque el papá ya no les da, o se les acabó, ¿qué hacen ellos? Hacen el famoso cogoteo. Esa es una realidad a nivel de todo Lima y de Callao, el cogoteo de estudiantes universitarios, ¿no? O sea, el problema ya no es solamente, como antes pensábamos, que era un problema social, y con ese cogoteo roban celulares, lo venden y alcanza para continuar con su respectivo consumo, ¿no? Hoy, una acción de ese tipo tiene una condena de 12 años, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? O sea, se ha agravado como tal la pena. Entonces, yo brevemente quería hacer una mención, en primer lugar, cuando hablamos del sistema de seguridad ciudadana, ya no solamente nos referimos a la Policía Nacional, sino ya, como estamos viendo, se involucra a diferentes sectores. Número uno. En segundo lugar, cuando hablamos de inseguridad ciudadana, estamos hablando de aumento de la actividad criminal, el aumento de la delincuencia. A eso nos referimos, porque a veces se considera como un aspecto técnico. Inseguridad ciudadana igual sensación, es una sensación de inseguridad, me siento inseguro. ¿Pero por qué te sientes inseguro? ¿Por qué razón? Porque hay un ambiente, hay una corriente nacional en la cual ya no es seguro salir de la casa, porque cómo llegar y la casa está vacía, o yo no puedo ni siquiera a tomar unos tragos en el parque porque puede pasar cualquier cosa. Esa sensación. Quisiera adicionarle algo más para terminar esa parte y pasar al tema del PDC en seguridad ciudadana. La corrupción de funcionarios. La corrupción de funcionarios, muchos lo escuchan y consideran que es una cosa es corrupción de funcionarios y otra cosa son los delitos. Y lo ven como algo aparte. O sea, como que las infracciones que cometen las autoridades no son delitos y por lo tanto no son delincuentes, sino son una especie de infracciones a la administración pública. Eso no es así. Todos los delitos llamados contra la administración pública están en el Código Penal. Todos estos procesados tienen la condición de reo y los condenados, la condición de condenados, y por lo tanto también son delincuentes. Existe una tesis que señala que la impunidad es el hecho de cometer una infracción a sabiendas que uno no va a ser sancionado. ¿Okay? Entonces, que esa impunidad se está convirtiendo en un incentivo para el aumento de la actividad criminal. Recuerden que todas las personas actuamos por incentivos. Tiene que haber un incentivo para que uno haga algo. La mamá, el hijo, el estudiante, el trabajador, el patrón, tiene que cada uno recibir un incentivo. Bueno, pues, la persona que comete infracciones o delitos también recibe incentivos. ¿Cuál es el incentivo? Uno, primero, si se trata de apropiación ilícita, por ejemplo, es que sea bastante lo que él recaude. Si va a un banco, que sea una cantidad respetable, para que justifique el riesgo. Pero la otra, el incentivo, es saber de que no voy a ser sancionado. Entonces, esa no sanción se convierte en un incentivo ¿para qué? Para que los que no cometen infracción ingresen a esa actividad criminógena, ingresen y por lo tanto se amplíe la cantidad de acciones de delito. Y el otro ejemplo, cuando por ejemplo salió esa encuesta, roba pero hace obra, la mitad de los limeños van a votar porque roba el delincuente, pero siempre y cuando con la condición que haga obra y gana la elección. ¿Qué significa eso?
eso significa abrir las puertas para que las personas que cometen delitos entren a la política. ¿Por qué razón? Pero que hagan obras, eso sí, porque si no hacen obras, no lo van a elegir. Entonces ya no contratan, digamos, el testaferro, sino ellos mismos entran a la actividad política. Viene la situación, y es delicada. Número uno, entonces estamos hablando de un sistema. Y en segundo lugar, cuando hablamos de la inseguridad, del aumento de la delincuencia, estamos hablando del sicariato, estamos hablando del tráfico ilícito de drogas, estamos hablando de los delitos de corrupción de funcionarios, estamos hablando en general de todas las conductas criminales que están en el Código Penal. Mi tema es Plan de Desarrollo Concertado en Seguridad Ciudadana. Bajo ese esquema mencionado, he hecho una encuesta en los diferentes distritos a nivel de Lima y en algunos lugares del país. No he encontrado en ninguna municipalidad, inclusive en Villa Salvador, plan estratégico en seguridad ciudadana. ¿Qué significa y cuál es la diferencia entre un plan estratégico de seguridad ciudadana y un plan operativo? ¿Cuál es la diferencia? Quiero que esto quede bien claro porque sé que ustedes están en la Junta de Vecinales. Hay familias compuestas por los padres y los hijos que planifican su futuro, pero hay otras familias que trabajan para el año, otros para el mes, otros para la semana y algunos inclusive trabajan para el día. No se sabe cómo le va a ir el día siguiente o la semana siguiente. Los que trabajan con una proyección de 10 años son las familias que, sin darse cuenta, están haciendo un PDC familiar, Plan de Desarrollo Concertado. Entonces sus gastos diarios, semanales y mensuales van en esa proyección. Una casa de 3 pisos tal vez, una determinada cantidad de hijos, una proyección en el gasto prioritario y secundario. ¿Y quiénes son los que no trabajan con PDC, sino con el plan operativo? El POI, el plan operativo, son las familias que trabajan para el día, o para la semana, o para el mes. Las municipalidades del Perú no trabajan para el futuro, trabajan con planes operativos. Problema que existe, problema que se resuelve. Por lo tanto, ¿cuáles son las decisiones institucionales? Aumentar la cantidad de carros, cantidad de serenos, más cámaras de videovigilancia. ¿Por qué? Porque está aumentando. Y de esta manera, a través de estos planes operativos, se estaría resolviendo el problema. Es por esa razón que consideramos pertinente crear una cultura de la planificación. Una cultura de la planificación que también la podamos aplicar a la seguridad ciudadana. Porque cuando hablamos de seguridad ciudadana, ya lo dijimos hace un rato, estamos hablando a la conducta humana. O sea, ¿qué significa esto? Que cada vez más personas están tomando la decisión personal de ya no vivir de su trabajo, sino de vivir del trabajo ajeno, ¿cierto? O muchas personas han tomado la decisión de ya no enamorar a una persona para que sea su pareja, sino directo, violación. Me quedan 3 minutos. Entonces, cuando termine con las preguntas, de repente voy a ampliar un poquito más. Yo quiero redondear lo siguiente, porque traer una ponencia, lamentablemente por motivos X no se ha podido entregar a todos, pero para sintetizar, a donde quiero llegar es que tal vez estamos atacando las consecuencias del problema y no estamos atacando las causas. Pero para atacar las causas hay que conocer las causas. Si nosotros tenemos un problema personal, me está yendo mal, ¿cierto? Y no quiero que me vaya mal. Yo quiero sentirme bien. Muchos dicen, yo quiero sentirme bien. De eso no se trata. No hay que sentirse bien, hay que estar bien, que es diferente. Y por lo tanto, hay que conocer las causas de nuestro problema personal. De esa misma manera, nosotros tenemos que conocer cuáles son las causas por las cuales este tema está aumentando. Lamentablemente, y ahí culmino, mi querido amigo Francisco Ticona, considero que en estos momentos en nuestro país se está produciendo una crisis del sistema jurídico. Hace poco salieron todos los medios, ¿no? Porque prácticamente todos los programas de televisión, no solamente los noticieros,
los programas de espectáculos. Todos los programas prácticamente se han convertido en programas policiales, ¿cierto? Entonces, prácticamente, ¿qué está sucediendo? De que hay un problema del sistema en sí. Cuando yo hablaba del CODICEC, lo preside el alcalde. Eso es falso, porque la misma ley dice que es un órgano ejecutivo y de control. Y acá los colegas nos van a poder aclarar claramente que eso no es así, porque el alcalde tiene su ley orgánica y la policía tiene su propia ley orgánica. Y no puede ser un órgano ejecutivo, porque el alcalde no puede ordenar al comisario. Y si lo ordena, obviamente el comisario no le va a obedecer, porque él tiene su propia ley orgánica y tiene su plan anual. Él tiene su plan anual, el alcalde tiene prácticamente un órgano de concertación. Y es por eso que los CODICEC, que son la cédula básica, están entrampados. Porque tampoco tienen un presupuesto, porque no son órganos de control, son órganos realmente, son órganos de concertación. Y termino señalando lo siguiente: nosotros sugerimos en esta propuesta que el CODICEC debe tener una mayoría orgánica, una mayoría ciudadana. No debe haber una mayoría de entre las autoridades policiales y municipales que controlen el CODICEC. ¿Por qué razón? Porque si es así, tampoco va a ser un órgano de control, porque obviamente Otorongo no va a fiscalizar a Otorongo. Tenemos que ser los ciudadanos, tener mayoría para tener capacidad inclusive de incidencia, porque, por ejemplo, si un gerente de seguridad ciudadana, allá no chocar mucho con la policía, si un gerente de seguridad ciudadana, si un fiscal, si un juez, por ejemplo, comete una infracción y no cumple con su rol, cualquier cosa que digamos nosotros no va a tener ningún tipo de incidencia. O sea, no vamos a tener capacidad de decisión, no va a ser nada vinculante de lo que nosotros digamos. ¿Por qué razón? Porque el proceso de sanción a un policía, a un juez, tiene sus propias instancias. Nosotros, los ciudadanos, los que financiamos ese servicio y que por lo tanto financiamos la labor de la seguridad, no tenemos vela en el entierro de la definición y de la sanción de ningún tipo de autoridad. Sin embargo, si el CODICEC tuviera una mayoría ciudadana, un 11-9 o un 8-4 ciudadano, podríamos, por supuesto, tener incidencia, al menos en el aspecto del control. De esa manera, con una planificación a largo plazo, vamos a hablar más que todo de aspectos de naturaleza preventiva. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros decimos que la persona, cuando va a tomar una decisión de cambiar su conducta, ya no vivir del trabajo a cero, sino del trabajo personal, o a la inversa, para que tome la decisión, va a requerir incentivos. Ese incentivo es justamente el tema de fondo. Entonces, estamos hablando de mayor educación, salud, alternativas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Un plan estratégico de seguridad ciudadana va a incluir todos esos componentes, y ahí nos vamos a dar cuenta del importante rol que va a jugar el ciudadano debidamente organizado.